Buenos días, buenas tardes. Digo buenas tardes porque en España, donde está Francisco, son casi las 6 de la tarde. Y en este momento, ya que Francisco es referente de educación ambiental, la temperatura en Europa está cerca de los 40 grados. Referente por cambio climático en un espacio que está demostrando que el cambio climático es un problema de todos, no solamente de los países al norte, no solamente países del sur, sino de todos. Me acompaña la profesora Alba Nubia, excelente docente, excelente doctora en educación ambiental, profesora de colegio, aquí lo tengo, Jorge Gaitán Cortés, en la calle 80, uno de los colegios que también es ambientalista de la ciudad, y también desde Europa nos está acompañando Javier Francisco Vera, chico referente, ya lo conocen algunos, referentes por el cambio climático, referentes por la educación ambiental, con sus 12 años, lleva ya más de 6 liderando proyectos de educación ambiental, líder ambiental. Entonces, gracias a todos, bienvenidos. Estamos en el Colegio Técnico José Félix Restrepo, el Colegio Ambientalista, donde mis estudiantes están aquí acompañándonos, al igual que muchos invitados. Gracias a los que vinieron y a los que nos siguen en redes. Bueno, ya tenemos a Francisco en red. Buenos días, Francisco, buen día para todos. Muchísimas gracias por la invitación, profe James. Muchísimas gracias a LIDER por la organización de este evento y por invitarme. Francisco, ya estamos en red. Si quieres saludar a nuestro público, obviamente le damos las gracias. Hola, buenos días, pues me gusta saludarlos y dar acompañarnos en este espacio. Lamentablemente, ahorita mismo estoy en un lugar con mala conexión, sin embargo, pues espero que me escuchen bien, que al menos me puedan ver bien, y pues muchas gracias por la invitación. Gracias, Francisco. Igualmente, sabemos que está en España y está en sus procesos de su tercera dosis contra el COVID, que obviamente hay que tener y seguir cuidándonos. El virus todavía está ahí afuera. O son cosas que hacemos nosotros como humanos, que lamentablemente no cuidamos el planeta y el planeta nos pasa la cuenta. Tengo una serie de preguntas, profesora Alba, Francisco, para que nos ayuden en este diálogo, en esta conversación de maestros que inspiran. Profesora Alba, perdón, primero, les presento a Ticuy. Ticuy es nuestra mascota, es nuestro inspirador en el colegio, es el muñequito a quien le prestamos a los estudiantes para que sigan construyendo sus historias de ambiente. Es nuestro inspirador en el colegio. Y en ese sentido, en ese orden, Francisco, profesora Alba, quisiera preguntarles, ¿quién los inspiró a ser líderes ambientales? Francisco, su merced, antes de que se nos vaya la señal, ¿quién lo inspiró a ser un líder ambiental? ¿Quién es un líder ambiental? Bueno, yo creo que realmente mi inspiración proviene no solo de una persona, como toda mi familia, sí, sino también del entorno, del medio ambiente que me rodea. Yo nací en Bogotá, pero desde los 2 años crecí en un pueblo alejado de Bogotá, 30 kilómetros, llamado Villeta. Aquí pues yo me desarrollé, básicamente me crié toda la vida así, y todo ese entorno fue lo que me permitió ser más sensible respecto a la conciencia ambiental y respecto al cuidado del medio ambiente y de la naturaleza, ¿no? Como tal personas, pues yo diría que, por ejemplo, mi familia, la familia yo creo que siempre es una base, es un pilar básicamente, y mi familia lo ha sido para mí, me ha apoyado en estos procesos y proyectos ambientales que he tenido, y también ha sido una fuente de inspiración porque ellos han sembrado en mí pues unas semillas. Esa semilla, pues por la defensa de la vida de los animales, posteriormente me llevó también a abrir los ojos y a defender el clima y la vida y todo el planeta. Pero entonces, esa mi familia, otros activistas también, mis propios amigos, mis propios compañeros que iniciaron conmigo de mano a mano, o sea, pares, mejor dicho, sí, de mi curso, de mi mismo curso, han sido mi inspiración, claro. ¿Por qué? Porque ellos también son un ejemplo de liderazgo. Todos mis amigos de Guardianes por la Vida también me han inspirado y me motivan a seguir adelante, básicamente. Gracias. Igualmente, profesora Nubia, ¿qué persona la motivó a ser una líder ambiental? Estoy de acuerdo con Francisco, muchas personas. La inspiración en la docencia y en la docencia de las ciencias naturales, porque yo soy orgullosamente maestra, fue con maestros
maestros, una profesora de ciencias naturales en primaria, una profesora de biología muy especial en secundaria, en la universidad profesores con muchísima pasión por lo que hacían. Cuando pienso que imprimieron lo que uno ve es la pasión por lo que hacen. Y posteriormente, ya en el trayecto del camino y de la vida con la educación ambiental, he encontrado inspiración en líderes comunitarios, he encontrado inspiración en actores que dejan huella en donde están. Me acerqué al trabajo rural y ahí, por ejemplo, uno valora muchísimo toda la incidencia que tienen estos actores sin grandes títulos académicos y con una gran incidencia en sus territorios, logrando unos procesos muy importantes. Entonces, yo siento que la inspiración se da a partir de la pasión por lo que se hace, y eso es lo que uno va recogiendo elementos de todas esas personas importantes que uno va conociendo en el camino. Excelente, profe Nubia. Igualmente voy a cortar un poquito aquí. Desde las bases, desde el terreno, desde donde están utilizando los bosques, para utilizar los ecosistemas que aportan biodiversidad a nuestro país, a nuestro tan biodiverso país, que es el segundo más biodiverso del planeta. Pero entonces, para mí, ser líder ambiental es eso, tener un compromiso con la vida y realizar acciones por el cuidado del planeta, de la vida y de todas las cosas que consideramos. Acciones, claro está, con un discurso político, ¿sí me entienden? De fondo, básicamente. Un discurso político, pues no partista me refiero, sino más bien un discurso que tenga como base, pues también tener en cuenta a la ciudadanía, a los gobiernos, a las empresas, a esos actores tan importantes que influyen en el medio ambiente actualmente en nuestra sociedad. Excelente, Francisco. Gracias por esos comentarios y esa motivación a mis estudiantes y a todos los que nos están escuchando. Profe Nubia, ¿qué significa ser un líder ambiental? Para mí un líder ambiental es alguien que convoque, es alguien que convenza, es alguien que ayude a encontrar lo mejor de las personas en pro del mejoramiento del ambiente, de la protección del ambiente. Esas personas que ayudan a tejer, que ayudan a encontrar lo mejor de los aportes de cada uno para lograr esa protección. Siento que ese es el liderazgo ambiental en el entorno que sea. La educación ambiental debe llevarse a la vida cotidiana y debe llevarse a, yo puedo ser líder en mi familia, yo puedo ser líder en mi salón, yo puedo ser líder con mis vecinos, los líderes son los que convencen y convencen en el espacio vital en el que se muevan. Para mí esas son las características de un líder ambiental. Excelente, gracias, profe Nubia, esos comentarios. Aquí tenemos en este momento más de 150 líderes en diferentes campos. Maestros que inspiran, hasta el momento ha publicado 13 libros
donde hay más de 130 historias inspiradoras de diferentes campos, pero que todos apuntan a algo: la transformación de la educación, desde la escuela, donde nosotros como maestros y ustedes como estudiantes sean los llamados a esa transformación. Entonces, los invito, repositorio del IDEP, buscar maestros que inspiran. Tenemos 13 libros publicados hasta el momento, pero ya estamos terminando los de la edición 2022, que son otros 10 libros, en las cuales tenemos nuevamente más de 110 maestros, incluidos rectores, que también están haciendo esa apuesta por la transformación, por inspirar las nuevas comunidades. A mis estudiantes, ustedes son la inspiración, ustedes son esa transformación. Tenemos aquí, Francisco, ¿cómo a los 12 años una persona ha caminado tanto camino, se ha hecho referente ambiental, ya ha publicado libros y es embajador en Europa? ¿Cómo fue ese trajín? ¿Cómo fue esa historia? Pues yo creo que ha sido un largo camino como tal, sí. Yo creo que es una historia bien larga desde una muy temprana edad, que yo comencé con esa pasión por defender la vida, sí, con esa pasión por hacer algo por el medio ambiente, sí. Y pues hace unos años, todo comenzó también hace unos años creando y fundando Guardianes por la Vida, que es una iniciativa ambiental de niños y jóvenes que buscan pues eso, alzar su voz como ciudadanos, como potentes ciudadanos de la hora de crecer como niños, y también hacer que los demás, que los gobiernos, que los adultos escuchen la voz de la naturaleza, que escuchen la voz pues, del medio ambiente, ¿no? Que también tiene voz. Con ellos yo empecé a hacer un montón de actividades, eran esos pares, esos compañeros que yo tenía desde Colombia, que sigo teniendo compañeros de toda la vida, con los cuales empecé a hacer limpieza, siembras de árboles, de todo, y ha sido un cambio, como te digo, largo, pero en donde hemos aprendido muchísimas cosas de Guardianes por la Vida. Hemos formado un equipo ambiental muy grande. Ahorita estamos con un tema de educación ambiental muy grande, que es la red de escuelas Guardianas por la Vida, justamente. Hemos hecho muchas cosas, pero con eso, con mucho tiempo, y eso se logra, pues sí, lo logré como con mucha dedicación, con mucha paciencia y constancia, mejor dicho, ¿sí? Así que pues eso fue lo que principalmente, o fue un poco el camino, sí, siempre con muchos obstáculos, ¿no? Porque finalmente, si nos ponemos a pensar, pues vivimos en una sociedad patriarcal, en el sentido de que primero el ser humano se pone en el centro, ¿no? Antes poníamos a los dioses en el centro, entonces lo cual lo llamamos teocentrismo. Desde el principio empezamos a crear dioses para sostener, para apoyar nuestra existencia, ¿sí? Y luego, a partir de comienzos de la modernidad, pusimos a nosotros en el centro, el antropocentrismo, y dentro de ese antropocentrismo, el hombre es el que superior a la mujer, y dentro de esa jerarquía, digamos, los adultos ven que los niños no tenemos voz y por eso no nos escuchan. Así que yo creo que también dentro de ese largo camino de ya unos 5 años, pues se ha encontrado con varios retos como ese, ¿sí? Que los adultos no lo tienen en cuenta o no le dan seriedad y validez a los argumentos que uno tiene, ¿sí? Así que pues eso es básicamente, ha sido ese cómo se de esa manera, con Guardianes por la Vida, con acciones concretas desde el territorio. En definitiva, Francisco, cuando sea grande quiero ser como tú. Profe Nubia, su merced hizo parte de la misión de Educadores y Sabiduría Ciudadana. Sé que trabajaba en 9 líneas diferentes, pero su merced, con su experticia en la educación ambiental, quiso aportar también en este campo, en la misión, una visión que va a largo tiempo. ¿Nos regala algo de esta información? ¿Nos regala unos spoilers de ese libro que también construyó? Bueno, la misión de Educadores fue y es una posibilidad de soñar, y de soñar por una ciudad, en particular por una ciudad ambiental.
Estuve en un eje que se llamaba formación integral, los escogíamos, había 25 docentes y 25 académicos de las universidades, y logramos un encuentro con ellos, inicialmente haciendo valer el rol del investigador en la escuela y la mirada del docente, que digamos dándole valía a todo lo que se hace desde la escuela. Ese fue el primer punto, pero sí quiero decirles que fue una invitación muy bella para soñar, y ese sueño se ha ido trasladando en unas propuestas al 2024 a corto plazo, a mediano plazo para el 2030 y a largo plazo para el 2038, cuando Bogotá complete los 500 años. Pensamos en una ciudad no solo renaturalizada, o sea, lo primero que uno piensa, una ciudad limpia, una ciudad renaturalizada, pero sobre todo donde haya una concepción del espacio público amigable para todos, donde el espacio público sea acorde con las expectativas de las personas y donde la relación de las personas sea una relación de corresponsabilidad con el ambiente, donde cada uno de nosotros entienda cuál es su rol, en qué puede aportar, que las instituciones no le van a solucionar los problemas a la ciudad, sino que cada uno de nosotros puede aportar, y como lo dice Eduardo Galeano, cosas pequeñas personas aportando pequeñas cosas para hacer grandes cambios en el mundo. La misión desde cada uno de los ejes aportó en algo para los diferentes aspectos. Yo estaba en el eje de formación integral, concibiendo esta parte ambiental. Mi interés al estar allí era que la dimensión ambiental entre y se contemple como una formación inherente a lo humano. O sea, nuestra condición humana debe implicar una transformación de la relación con los otros y con el entorno. Nosotros somos ambiente, nosotros formamos parte del ambiente. Cuando, como nos decía Francisco, esa visión antropocéntrica de utilización de los recursos ha hecho que lleguemos a esta explotación excesiva de los recursos. Entonces esa utilización desmedida de ellos y esa mala concepción de que los recursos son renovables. Alguna vez hace muchos años nos enseñaron que había recursos renovables y no renovables, y ninguno es renovable. Finalmente tenemos que lograr y buscar la sostenibilidad. Hicimos luego una alianza con el profesor James y la profesora Carolina Vázquez para escribir un capítulo posterior a la misión, porque nos pareció que quedaban algunos vacíos y algunas posibilidades alrededor de las transformaciones de la ciudad para formar nuevas ciudadanías. Necesitamos cambiar nuestro rol en la ciudad y nuestro rol como ciudadanos, generar una ciudadanía realmente responsables con el ambiente. Entonces la experiencia no ha parado. Empezamos reflexionando, hemos ido generando unos documentos y definitivamente el proceso nuestro como maestros no para ni en la formación. Yo no creo que un docente, los procesos de formación los requerimos, en la educación ambiental los seguimos requiriendo para aprender a tener otras perspectivas y recibir otros aportes de diferentes disciplinas para entender y sobre todo para potencializar nuestra acción con las poblaciones con las que nosotros trabajamos. Profe Nubia, sí, es una labor muy bonita la que se hizo en la misión, y es pensarnos la educación al 2038. Estos chiquitines que están ingresando este año o el año pasado a grado 0, en el 2038 tendrán 17, 18 años y tendrán una Bogotá 500 años, donde precisamente nosotros en este momento tenemos que estar pensando al 38. El 2030 es el límite que ha puesto los Objetivos de Desarrollo Sostenible para mitigar el cambio climático, para mitigar ese ascenso en la temperatura que nos está afectando a todos. Precisamente Francisco está en Europa, no ha empezado el verano, pero la temperatura en Europa está a 40 grados.
Francisco, ¿cómo está viviendo el clima en Europa? ¿Cuánto tiempo lleva allí? Nosotros lo esperábamos aquí en Bogotá, pero qué chévere que nos esté representando precisamente en Europa. Y cuéntenos algo más de lo que hace allí, como embajador de la Unión Europea. Bueno, pues en Europa el clima está bien cálido, básicamente, sí, lo cual es un ejemplo claro de las consecuencias y de lo que implica el calentamiento global y el cambio climático, ¿no? De que es algo real, de que ahí están las pruebas, de que ya definitivamente hay que empezar a hacer cosas, hay que empezar a tomar medidas drásticas frente a un problema tan grande como la crisis climática, ¿sí? Frente a problemas radicales, pues hay que tener soluciones radicales, no soluciones blandas. Por eso es necesaria la transición energética, por eso mismo también es necesario que se reduzca el consumo de plásticos, de carne, ¿sí? Y así básicamente. En general, yo lo que veo es que estas temperaturas están afectando bastante a la población y al planeta, más que todo a la fauna y flora que hay aquí. Ya lleva un tiempo, sí, pero lo peor es que a estas temperaturas, según lo que me dice la tierra, pues básicamente son para verano, ¿sí? Ahorita mismo, desde donde me encuentro, en abril, pues hay unos 32 grados, básicamente. 32 grados que son típicos en julio, agosto, en pleno junio, en primavera, porque estamos todavía en primavera, en junio de junio es el solsticio de verano, ¿sí? Entonces allá comienza el verano. Pero en pleno junio no era para nada típico ver estas temperaturas, es algo totalmente atípico, totalmente anormal. Dentro de Bogotá, pues los que decían que siempre es activismo así. Están trabajando también con bastante tema de derechos humanos, de infancia. Están en una plataforma que se llama la Plataforma Infantes, o la Plataforma de Infancias de la Chile, que es una plataforma que recoge a unas 75 organizaciones de infancia del país que aportan comentarios de algo de así. Y también pues, de formar también a cada grupo, de formar más líderes, ¿no? He estado en Canarias, aquí por todas las islas, con la alcaldesa Serena, haciendo esa incidencia política y pues también representando un poco y hablando de la situación actualmente de los ambientales de Colombia. Sí, lo que dice es verdad. Hasta ahora estamos en primavera con 32 grados y llegarán el verano, que ya las noticias dicen que llegará a más de 45 grados. Australia ha llegado a 50 grados de temperatura. Son las acciones que el planeta nos está cobrando precisamente por el descuido que tuvimos. No podemos echarle la culpa a nuestros abuelos, nuestros padres, sino es a toda la sociedad. Todavía estamos a tiempo, y en ese todavía estamos a tiempo, precisamente son las acciones que se realizan en los colegios, son las acciones que podemos leer en Maestros que Inspiran, esas acciones de transformación, esas historias de maestros que precisamente nos invitan a leer y transformar la escuela, y transformarla para la supervivencia de todo el planeta. Francisco, cuéntanos algo sobre ese libro, denos spoiler de ese libro del cambio climático que ya publicó y que está en redes también y que está en diferentes lugares. Este libro básicamente consiste en una herramienta también como de la educación climática de educación ambiental para que de manera pedagógica, sencilla, comprensible, didáctica también, con medio de ilustraciones muy bonitas hechas por British Tampur, se comprenda la crisis climática. Yo creo que antes de tomar acciones hay que tener claro para qué las tomamos o por qué las tomamos. Por eso es que decidí escribir el libro, explicarle a cualquiera, a los niños, a quien no entienda aún cuál es el motivo o cuál es el dilema con la crisis climática. Ahí está el libro como una herramienta sencilla para comprender eso. El tema es que el cambio climático es algo muy complejo, ¿no? Así que en el proceso de escribir el libro lo que hice fue simplificar un poco esa complejidad, ¿sí? Para que fuera más comprensible, ¿sí? Y en general, pues, el relato de entorno a 7 entrevistas. 7 entrevistas que le hago a 7 personajes. A personajes científicos de la Universidad Colombiana, ¿sí? Como el páramo, ecosistemas, pues el páramo, a la tierra, al colibrí, y ellos
van relatando desde su forma de verse, desde su perspectiva, qué es lo que está pasando con el cambio climático. Es un libro también interactivo, tiene actividades, y pues ese es el libro básicamente. Un libro que está en boga, que está en el momento, que es necesario leer todos, porque realmente el cambio climático está en el momento. Lo estamos viviendo también en Colombia. Estamos viviendo un invierno que no se veía en más de 20 años. Estamos llegando nuevamente a temperaturas de menos 7 grados a la madrugada. Fenómeno de la Niña, pero es el planeta que nos está diciendo, oiga, es el momento de actuar, es el momento de disminuir esa huella ecológica. Es el momento en que todos tenemos que ser guardianes de agua, de suelo y de la biodiversidad. Es invitación para todos los que nos escuchan y todos los que nos están siguiendo en redes. Profe Nubia, Bogotá fue la primera ciudad que declaró la emergencia climática, ¿cierto? ¿Consideran, su merced, que fue acertada hacer esta declaración? Sí, no, ¿por qué? Claro que fue importante. De hecho, fue la primera ciudad capital de América Latina que la declaró. Y eso es importante porque se establecieron unos lineamientos y una alerta. Fue decir, mire, hay alerta, debemos movilizarnos. Pero ahora siento que se abanderó en la parte de la gestión, pero la parte educativa se debe generar ahora una urgencia educativa con respecto a cómo abordar el cambio climático desde las escuelas. Ya lo trajimos a nuestros contextos, ya nuestros estudiantes entienden que el cambio climático no está con la imagen del oso polar y que no solamente tiene que ver con el derretimiento de los polos, sino que tiene que ver con ecosistemas nuestros, que tiene que ver con los páramos, que tiene que ver con los humedales, que tiene que ver con estos rigores que estamos viviendo con las lluvias o con los tiempos de sequía prolongados. Entonces ya lo trajimos a nuestro contexto colombiano, ya lo trajimos al contexto bogotano, pero ahora necesitamos aprender a responder de manera efectiva. Luego, siento que dimos un paso adelante en lo que tiene que ver con la gestión del riesgo, la gestión en Bogotá, pero ahora necesitamos llevarlo al sector educativo, necesitamos hacer una movilización desde nuestras acciones pedagógicas para que nuestros estudiantes se formen, en ellos se formen capacidades para dar una respuesta efectiva al cambio climático, a la mitigación del cambio climático. Y eso pasa por la innovación en tecnología, pero también pasa por un cambio en nuestros estilos de vida, en nuestros hábitos de vida, en el manejo de los residuos. O sea, es entender que es una cadena de impactos y también es una cadena de soluciones. Entonces es llevarlo, me pareció muy afortunado, pero hay que llevarlo al sector educativo de manera masiva, a todos nuestros colegios, hay que llevarlo. Claro que sí, profe Nubia, no solamente Bogotá que haya sido la primera ciudad latinoamericana en declarar la emergencia climática. Una ciudad es una gota, necesitamos que otras ciudades también lo hagan. Necesitamos que se multiplique esta emergencia climática a nivel mundial. Es también un pedido que hace la ONU, que hace también las diferentes entidades, preveniendo precisamente lo que puede suceder. Ese incremento de la temperatura que nos puede afectar a todos, y a todos me refiero a la biodiversidad, a la flora, a la fauna y a nosotros como humanos. Nosotros somos guardianes como humanos precisamente de la biodiversidad del planeta. Tenemos que cambiar esos hábitos y tenemos que hacerlo no solamente desde la escuela, desde los hogares, desde la parte pública, desde la parte privada, desde todos los sectores. Una invitación también que tenemos que motivar a nuestras comunidades a mitigar, a contribuir, a preservar, ¿sí? Francisco, igualmente, ¿qué opinión tienes sobre que Bogotá haya tomado esa decisión de declarar la emergencia climática? Pues realmente me parece un gran logro para la ciudad, para toda Colombia, sí. Ya fue hace un tiempo, creo que en 2020, más o menos, sí, con la declaración de 2021, pero el caso es que me parece muy importante porque
También tener en cuenta todas las emisiones que aporta Bogotá a la ciudad, al país básicamente. Es una ciudad ya con 10 millones de habitantes, ¿no? Esos 10 millones de habitantes, pues la mayoría se moverán en autos, ¿no? En carros que emiten bastantes emisiones de CO2 y de gases de efecto invernadero, que pues producen ese efecto invernadero justamente, ese cambio climático. Así que la ciudad está avanzando hacia un futuro más sostenible, hacia un futuro más limpio, hacia un futuro que tenga en cuenta el medio ambiente y el clima, que parece espectacular, ¿sí? Porque pues necesitamos eso, que desde las instituciones como el CONCET y demás, pues se va a permitir crear políticas para la adaptación y la mitigación del cambio climático. Profe Nubia, ¿qué otras historias conoce su merced de colegios que estén liderando procesos ambientales que contribuyan precisamente a mitigar ese cambio climático? ¿Dentro de la misión también se dieron esas experiencias? ¿Se conoció algo más de ello? Pues a mí me ha llamado muchísimo la atención esta posibilidad de los maestros que inspiran. El año pasado conocí las experiencias de esta línea, de la línea de educación ambiental, y entre ellas había, de las 10 experiencias, por lo menos 7 o 8 aportaban de manera diferente, o sea, desde diferentes perspectivas, a procesos de adaptación y mitigación del cambio climático. Entonces, digamos, experiencias sí hay. Es muy importante este espacio de socialización, es muy importante visibilizar y aprender de las experiencias de otras instituciones para replicarlas. Entonces, definitivamente la visibilización y la socialización de lo que se hace en las instituciones educativas es supremamente importante, porque sí hay muchos esfuerzos de adaptación, sí hay muchos esfuerzos de mitigación, no solo esfuerzos, sino acciones concretas a nivel escolar. Las universidades también tienen muchas propuestas innovadoras que no requieren grandes recursos ni mucho dinero, que requieren procesos creativos y que requieren otros abordajes, y que nosotros nos corramos un poquito al lado y permitamos que lleguen cosas que antes nos parecían como muy locas, como muy fuera de lugar, y están teniendo todas las posibilidades en este momento. Entonces, creo que es a través de la socialización y de conocer lo que los otros hacen y replicar y seguir haciendo camino. Creo que es así, James. Sí, señora, estoy de acuerdo. Lo que dice la profesora Alba es realmente importante. Bogotá, hablando solamente de Bogotá, sí, tenemos más de 360 colegios y más de 64.000 maestros que aportan a la educación, y aportan precisamente con sus trabajos de aula, con sus trabajos institucionales, con sus trabajos también ambientales, los PRAE, y que en este sentido toca darlos a conocer, toca replicarlos, toca masificar para que las personas y las comunidades también sepan lo que hace la escuela, porque la escuela es el proceso transformador que tenemos, y realmente desde ahí tenemos que darlo a conocer. El próximo año abren convocatoria también Maestros que Inspira. Es un espacio donde podemos dar a conocer precisamente lo que hacemos en la escuela. Nos comentan aquí por interno que por el Zoom, por el interno de Zoom, tenemos más de 60 personas conectadas, y que en redes empiezan a hacer los comentarios, más de 65 personas ya están comentando. Estamos enlazados también con las redes de Maloca, y desde Maloca también nos están observando en tiempo real. Entonces, invitaciones, si quieren hacer preguntas, tenemos a Francisco, tenemos a la profesora Alba, para que nos hagan preguntas puntuales que quieran conocer sobre cambio climático, sobre precisamente desarrollo sostenible, o al menos, profe Nubia, ya que también Francisco está en Europa, algo de la experiencia que vivió representando a Bogotá, representando a la educación de Bogotá, representando a su escuela, a su colegio en Tailandia. ¿Qué aprendizajes trajo de allá que nos pueda compartir? Muchos. Tuve la fortuna de poder asistir al Congreso Mundial de Educación Ambiental en Bangkok,
y llevar una propuesta hecha en Bogotá por un docente de Bogotá, de nuestros colegios, llevar para hacer una socialización de cómo podemos nosotros hacer un monitoreo de los procesos de educación ambiental que adelantamos en los colegios, y no solo la interacción con otras comunidades académicas, con otros grupos, eso ya es una riqueza enorme, pero traer experiencias de valoración de los saberes locales, por ejemplo, de los saberes de las comunidades campesinas, del rescate de toda esa, de todo lo que teníamos y que se fue como invisibilizando con nuevas tendencias y con nuevas formas de utilización de los recursos. Cuando uno ve que hay muchos procesos en todos los lugares del mundo buscando rescate de los nuevos pactos con la naturaleza, ese rescate de lo que teníamos, de esas relaciones que teníamos con la naturaleza, de las que tenían nuestros indígenas, de todas estas comunidades ancestrales, uno se da cuenta que necesitamos mirar nuestro contexto. O sea, cuando vas lejos y encuentras que hay tantas posibilidades de conocimiento, vienes a donde tú estás y valoras muchísimo más el valor de tu contexto, valoras más todo los saberes de tu contexto, de los actores de tu contexto. Creo que los procesos escolares y los proyectos ambientales escolares y los demás procesos de formación ambiental en la escuela deben tratar de llegar a hacer alianzas con las comunidades. Necesitamos encontrar aliados con las comunidades, porque los procesos de educación ambiental no pueden ser solamente sobre temas biológicos ni sobre temas ecológicos. No es sobre temas, es sobre formas de interacción, y para eso nos toca mirar al vecino, y nos toca mirar al vecino para reconocer todo lo que nos puede aportar, y el vecino es la comunidad que está ahí. El vecino son los padres de familia, el vecino es lo que saben nuestros estudiantes. Esos, recoger de cada uno de ellos, hace que nuestros procesos de educación ambiental realmente logren una transformación de la relación que establecemos con el entorno para poder generar una sostenibilidad. Es la única manera. El cambio es la única manera. Cambiar nuestros hábitos, lo que veníamos haciendo mal, modificarlo. Francisco, igualmente, la misma pregunta para su merced. ¿Qué aprendizajes ha adquirido en Europa que nos pueda transmitir aquí a nuestros oyentes, a nuestros escuchas, a los que están aquí en la sala, a los que están en redes, precisamente de ese viaje que está haciendo por Europa? Amplíenos un poquito más de qué es ser embajador de la Unión Europea por el medio ambiente. El mayor aprendizaje que he tomado y que puedo compartir realmente es que en Europa como tal no es un territorio tan diverso como el nuestro. Nosotros somos y poseemos las mayores potencias en biodiversidad de todo el planeta. Colombia es el segundo país más diverso del mundo. Brasil es el primero más diverso de todo el planeta. ¿Sí? Sin embargo, acá los que tienen una cuanta biodiversidad, ¿sí? O más allá de lo o de lo que técnico, mucho más de lo que hacemos en Colombia y en Latinoamérica, ¿sí? Así que creo que protegen y defienden y otorgan mayor valor a la vida. Quisiera agregar un poquito, y Francisco lo debe estar viendo. Estas ciudades europeas uno las ve tan bonitas y uno dice, uy, esta gente es muy educada, pero resulta que esos procesos, para llegar ahí, eso no fue tan voluntario. Cuando uno le pregunta a las personas cómo son tan eficientes para mantener tan limpias sus ciudades, para hacer el manejo de los residuos, con la eficiencia con que lo hacen, porque separan absolutamente todo, nadie recoge en la puerta de la casa de nadie, hay unos sitios con dispensadores para todo, por separado, y cada persona lleva y separa adecuadamente los residuos, desde los normales, del papel, de los plásticos, de las botellas, del vidrio, pero también del aceite usado, de la ropa,
usada, y está todo muy bien separado, no son sitios, aquí se rechazó mucho cuando llegaron los contenedores, a mi modo de ver, porque no se hizo un proceso educativo, entonces nadie quería tener un contenedor al frente, porque eso era tener un basurero, que eso es un término terrible, pero era pensar que me iban a dejar las bolsas frente a mi casa. Y sí pasaba, además porque no se hizo un proceso educativo para entender que esa era una manera de organizar, y esos contenedores son los que se ven en esas ciudades europeas y no se ve ni un residuo por fuera del contenedor, pero resulta que el proceso para llegar allá fue con unos, ellos tienen unos impuestos altísimos. Entonces este tema de la educación ambiental tiene unos procesos educativos, pero también hay que generar unas regulaciones y también hay que generar unas sanciones para el que no cumpla. Y eso aplicó completamente allá hasta llegar al proceso en el que se encuentran ellos actualmente, ¿sí? Sí, es considerar que ellos están ambientalmente un poco más adelante que nosotros. Y con el agua igual, con la utilización del agua. Se debe generar unos topes, el que se pasó de ahí pague más, porque si estás siendo irresponsable, si está rebasando lo permitido para tener para lo necesario, pues entonces pague más, pague impuestos, sí, es que hay que ponerle a esto unas corresponsabilidades, definitivamente. La educación ambiental y la sostenibilidad es de todos, no es solamente de la escuela, y necesariamente tenemos que seguir educando ahora a nuestros adultos. Realmente los jóvenes, los niños que están en nuestras escuelas son los llamados no a esperar el futuro, sino a ser activistas en el ya, en el momento y en el ahora. Aquí nos comentan que vivan las ciencias naturales y la educación ambiental, es de vital relevancia que se generen más espacios como este en los colegios oficiales para que sean más conscientes las futuras generaciones. No creería que solamente en las escuelas públicas, yo creería en todos los espacios. Claro. Es muy cierto y absurdo ver personas que prefieren botar la basura en la calle teniendo una caneca a menos de 10 metros de distancia. Es cambiar la costumbre, es cambiar también el hábito. Con nuestros estudiantes estamos recogiendo colillas, con nuestros estudiantes estamos recogiendo plástico, con nuestros estudiantes estamos sembrando árboles. Y esto lo podemos replicar no solamente con nuestro colegio, sino en todos los colegios. Simplemente es volvernos activistas, simplemente es tener la inspiración que tiene Francisco, es hacer un cambio por la vida, ser un guardián de la vida como lo es Francisco. Francisco, para ir cerrando esta charla, regálenos un mensaje, una motivación para la transformación. Pues primero agradecerles, darles unas gracias muy grandes por tenerme en cuenta en este espacio. Segundo, pues felicitarlos por llegar a tantos profesores, a tantas escuelas, para poder formar un proceso de educación ambiental de educación climática que da una educación para la educación. Yo como tal mensaje es que hoy tenemos retos muy grandes, la crisis climática, las desigualdades, la pobreza, que nos plantean pues, situaciones muy difíciles y le plantean a esta nueva generación situaciones que pues, tienen trabajos muy grandes, inmensas, gigantescas. Pero frente a eso, la mejor solución siempre está en la educación. El cambio se puede hacer con los lápices, con los libros, y ahí está, que la educación es el principal lo principal con lo cual podemos cambiar, la principal herramienta con la cual debemos cambiar. Así que la invitación es a que no paren, a que sus como maestros que están formando esta nueva generación generen y formen conciencia también. No solo formen a gente que sepa, ciudadanos que sepan matemáticas, que sepan lengua, español, castellano, que sepan otros idiomas, que sepan todas las áreas de conocimiento que les den, sino que también sepan valorar la vida. Sigan adelante, no paren. Que esta generación necesita
Se nos Obviamente, todos ustedes saben. Y pues, en general, muchas gracias. Yo les retirar gracias, sigan adelante. Pido mil excusas pues, por los inconvenientes y Bueno, me hace falta una cosa, Francisco. El libro me lo dejó aquí, está desempacado, pero necesito la dedicatoria. El problema es cuándo vuelve a Bogotá, cuándo vuelve a Colombia, cuándo nos encontraremos presencialmente para que me regale una dedicatoria en el libro. Muy pronto nos encontraremos, era lo que le decía. Muy pronto nos encontraremos y con todo el gusto para poder hacer esta dedicatoria. Gracias. Igualmente, aquí lo esperamos en el colegio para que nos dé una charla a todos estos estudiantes que quedan con la gana de tenerlo al lado. ¿Vale? Profe Alba, igualmente, un mensaje, tenemos 50% estudiantes, 50% profesores, un mensaje para docentes, un mensaje para familias que también nos acompañan, para estudiantes que están en la sala, un mensaje que nos motive a continuar en lo que hacemos, a mantener esa lucha por el ambiente. Bueno, el mensaje para los estudiantes es que la educación ambiental es de posibilidades. No más educación ambiental catastrófica, porque cuando uno ya siente que perdió todo, ya uno se queda quieto, uno se congela y no necesitamos es movilizarnos. Para los estudiantes que entiendan todo su poder y la educación da poder, y tal y como nos lo dice Francisco, en la educación está muchísimas posibilidades de construcción, pero sobre todo entender lo que podemos hacer. Para los compañeros docentes, entender que una invitación a que los procesos de educación ambiental sean procesos de convergencia, a que hagamos apuestas por la vida y por el bien común, a que promovamos espacios de encuentro entre docentes, para que las miradas sean articuladas y no sean solo desde lo biológico, normalmente es desde la ecología, desde la biología, desde las ciencias naturales, pero resulta que esto ambiental tiene que ver con la vida y tiene que ver con todos. Y por eso la educación ambiental requiere procesos convergentes, requiere encuentro de saberes, requiere diálogo de saberes, requiere que le brindemos herramientas a nuestros estudiantes para que ellos ejerzan su poder como sujetos políticos. Cada propuesta educativa es una apuesta política, y en esto ambiental tenemos que ser muy fuertes y tenemos que ser muy determinantes, porque ya estamos llegando a puntos de no retorno, y esto no es para asustarnos, sino es para entender que hay que actuar rápido y que hay que ser desde lo que nos… Miren cómo surge en Francisco y cómo surgió desde lo que él vivía, desde sus vivencias, cada uno desde sus vivencias. No vamos a ser líderes como Francisco, cada quien puede ser líder con sus características, con su contexto y con las potencialidades que tenga. Esta ciudad tiene un potencial educador enorme, tiene unos territorios ambientales muy importantes, y el ordenamiento de la ciudad debe partir de esa conectividad ecológica, y eso hace que nosotros, si nosotros hacemos esa lectura, podemos entender que todos estos espacios educativos, espacios ecosistémicos, nos dan elementos, nos dan herramientas para entender nuestro contexto y mirar cómo nos posicionamos para actuar. Cada uno ubíquese desde donde quiera, pero hágalo. La educación ambiental la necesitamos todos. Traigamos a los padres de familia a nuestros colegios para enseñarles lo que ellos quieran aprender. Si es agricultura urbana, será agricultura urbana. Si es recorridos por la ciudad, hagamos los recorridos por la ciudad. Pero
no esperemos a que hayan más alertas, porque podemos llegar a puntos de no retorno, y la idea es transformar nuestra relación con el entorno, generar empatía con el que está al lado. Eso tiene que ver, es llevar las relaciones ecológicas al mejoramiento de las relaciones humanas. Creo que es eso, James. Y como dice la profe, no tenemos que ser licenciados en ciencias naturales para incorporarnos y liderar un proyecto ambiental o para iniciar la transformación en nuestros hogares o en nuestras escuelas. Desde cualquier área, desde cualquier saber que tengamos, desde cualquier labor que tengamos, podemos hacerlo. No necesariamente tenemos que ser profesionales para hacer la transformación. Seamos líderes en nuestra propia casa, seamos líderes en nuestro propio quehacer. Antes de terminar y antes de dar el micrófono, quiero agradecer a todos los que nos escucharon en el Teatro del Colegio Técnico José Félix Restrepo, como a los que nos vieron en redes sociales, no sin antes invitarlos a navegar por el repositorio del IDEP y buscar esas 130 experiencias de maestros que me inspiran y que inspiran, desde las diferentes líneas, y contarles que estamos desarrollando 100 historias nuevas. Igualmente, espero no emocionarme, ahora sí, mis estudiantes, ustedes son mi inspiración.